Profesora, compañeros, queremos presentarles nuestro trabajo final para la asignatura Teorías Psicoanalíticas, el cual hemos desarrollado junto a mis compañeros Cristóbal Belmar, Jimmy Cifuentes, Carolina Calderón, Javiera Pilar y quien les habla, Marlene Brand. Este trabajo tiene como objetivo analizar el tema que escogimos, que es la psicosis, desde tres enfoques psicoanalíticos, el de Sigmund Freud, Melanie Klein y de Otto Kemper, comparando sus conceptos de personalidad, psicopatología y salud mental. Voy a iniciar entonces con una breve introducción teórica al tema. Y ahí les puedo decir entonces que la psicosis ha sido uno de los cuadros clínicos más complejos para el psicoanálisis, que a diferencia, por ejemplo, de la neurosis, que implica un conflicto entre el deseo inconsciente y las normas internas, la psicosis se caracteriza por una ruptura profunda del juicio de la realidad. Desde esta mirada, la psicosis no es solo entonces un conjunto de síntomas como delirios, alucinaciones, sino que es una reorganización del psiquismo que responde a un intento de defensa del yo ante vivencias emocionales intolerables. En este trabajo vamos a revisar cómo cada autor comprende esta estructura. Freud desde la desorganización del aparato psíquico y la retirada libidinal, Klein desde las angustias tempranas, la posición esquizoparanoide y las defensas primitivas, y Kemper desde un modelo estructural que diferencia niveles de organización y personalidad y propone herramientas diagnósticas clínicas. A continuación abordaremos la visión de Sigmund Freud sobre la psicosis. En este marco de su modelo estructural conocido como la segunda tópica, donde se introduce el aparato psíquico conformado por el ello, el yo y el superyo, Freud presenta una estructura en su texto El yo y el ello, publicado en 1923, donde ella explica que el ello representa las pulsiones inconscientes regidas por el principio de placer. El yo sería la instancia que surge del ello y que intenta mediar entre los impulsos, las demandas del mundo externo y las exigencias del superyo, que funcionan como una conciencia moral interiorizada. Como se señala en los apuntes de clase, el yo representa la razón y la prudencia sobre las pasiones del ello, buscando mantener un equilibrio psíquico. En el caso de la psicosis, Freud observa que este equilibrio se rompe a diferencia de la neurosis, donde este conflicto es interno en la psicosis, el yo entra en conflicto con la realidad externa y decide rechazarla. Según Freud, esto genera una ruptura al juicio de realidad, acompañada de una regresión a fases tempranas del desarrollo psíquico, lo cual se podría manifestar en síntomas tantos como delirios y alucinaciones. Estos son intentos del aparato psíquico por reconstruir una realidad más tolerable. En su texto, La pérdida de realidad en la neurosis y en la psicosis, Freud señala que en la neurosis el yo rechaza una exigencia del ello, en la psicosis rechaza una parte de la realidad. En cuanto a los mecanismos de defensas, aunque Freud no utilizó el término de forclusión, sí describió fenómenos cercanos como la desmentida o negación, los cuales consisten en expulsar radicalmente una parte de la experiencia, impidiendo que pueda ser integrada simbólicamente. Esta forma de defensa, más primitiva que la represión, está presente en pacientes psicóticos y se relaciona con una incapacidad del yo para tolerar ciertos fragmentos de la realidad, como lo explican también los apuntes de clase. En resumen, Freud entiende la psicosis como una alteración estructural del aparato psíquico en la que el yo pierde contacto con la realidad y responde a una retirada libidinal y la construcción de un mundo alternativo. Su enfoque permite comprender la lógica interna de la psicosis como un intento de defensa frente a una vivencia intolerable, aunque su desarrollo teórico se enfoca mucho más en la neurosis y en los cuadros psicóticos. A continuación, hablaremos sobre cómo Melanie Klein entendió la psicosis desde las emociones más primitivas que aparecen en la infancia. Klein propuso que el bebé, al principio, no puede unir lo bueno y lo malo en una misma persona. Por eso, divide el mundo en extremos, el pecho bueno, que lo calma, y el pecho malo, que lo frustra. A esto lo llamó posición esquizoparanoide. Para protegerse, el bebé escinde, es decir, separa lo bueno de lo malo en su mente. Y proyecta lo malo, o sea, lo expulsa hacia afuera sintiendo que los demás lo atacan o son peligrosos. También usa la identificación proyectiva. Pone en el centro partes de sí mismo que no tolera y trata de controlarlas desde afuera. Estas defensas aparecen por miedos intensos, como el temor a ser destruido internamente, y en los adultos con psicosis, estos mecanismos vuelven. El mundo se percibe como amenazante y fragmentado. Klein también habla de fantasías inconscientes, que organizan nuestra vida emocional desde muy temprano. No son pensamientos racionales, sino vivencias internas llenas de miedo, odio o envidia. Para Klein, la psicosis no es solo una enfermedad, es una forma de defensa frente a un mundo interno doloroso. Comprender esto nos invita a mirar con más humanidad a quienes lo viven. Ahora vamos a contarles cómo Otto Kemper entiende la estructura psicótica de la personalidad dentro de su propuesta diagnóstica estructural. Esta parte es clave en el análisis comparativo que hicimos sobre la psicosis desde distintos enfoques del psicoanálisis. Kemper plantea que la personalidad se organiza en tres niveles: psicótico, límite y neurótico, y que para diferenciarlos debemos fijarnos en tres aspectos fundamentales: cómo se integra la identidad, qué tipo de defensas predominan y cómo funciona el juicio de realidad.
En la estructura psicótica, el yo está profundamente fragmentado, lo que genera una identidad difusa. Esto se traduce en experiencias internas caóticas, con sensación de vacío, despersonalización y confusión. Además, se activan defensas primitivas como la escisión y la proyección, que dificultan procesar afectos y distorsionan tanto la percepción del mundo como de uno mismo. El juicio de realidad también está comprometido, pero de forma estructural, no solo momentánea como en otros cuadros. Esto da lugar a fenómenos como delirios, alucinaciones o pensamientos desorganizados. Para Kemper, la psicosis no es solo un conjunto de síntomas visibles, sino una forma profunda de funcionamiento psíquico desorganizado. Para evaluar este tipo de funcionamiento, Kemper desarrolla la herramienta clínica llamada la entrevista estructural. No es un test estandarizado, sino una técnica que permite observar cómo el paciente narra su historia, cómo se vincula con el terapeuta y cómo responde emocionalmente ante temas significativos. En los casos de psicosis suelen aparecer relatos incoherentes, contradicciones que no se elaboran y vínculos proyectivos, a veces acompañados de deliberaciones rígidas o percepciones persecutorias del terapeuta. Esta observación permite distinguir entre la estructura psicótica y una organización límite con sintomatología parecida, y así elegir intervenciones más adecuadas. En estos casos, lo más importante suele ser contener más que interpretar. El modelo de Kemper ha sido muy valorado en la clínica, ya que ayuda a entender lógicas del funcionamiento psicótico. Sin embargo, también ha recibido críticas por su énfasis en lo intrapsíquico. Autores como Melanie Klein o Donald Winnicott han señalado que muchos cuadros psicóticos también se originan en fallas tempranas del entorno, como relaciones afectivas inestables o un ambiente que no contiene. Por eso creemos que este enfoque estructural es muy útil, pero necesita complementarse con una mirada más amplia, que incluya historias vinculares del paciente con su contexto emocional. Desde esta integración es posible pensar en la intervención más humana, ética y ajustada al sufrimiento psíquico, más allá del diagnóstico en sí. Mi nombre es Jimmy Cifuentes y me corresponde presentar la última parte del trabajo, que consiste en la comparación crítica entre los autores revisados, Freud, Klein y Kemper, y la conclusión general de nuestro análisis. En primer lugar, cada autor entrega una perspectiva única sobre la personalidad psicótica. Freud plantea que en la psicosis el yo rompe con la realidad y se retrae del mundo externo, reconstruyéndolo de forma delirante. Este fenómeno implica una regresión y el uso de defensas primitivas como la negación. Melanie Klein, en cambio, interpreta la psicosis como una fijación en la posición esquizoparanoide, donde el sujeto escinde los objetos y proyecta partes intolerables del sí mismo. En su modelo, las fantasías inconscientes y las angustias tempranas juegan un rol central. Por su parte, Otto Kemper propone un enfoque estructural y clínico, entendiendo la psicosis como la organización de la personalidad, donde hay una identidad difusa, defensas primitivas y un juicio de la realidad severamente alterado. Diferencias y similitudes. Aunque sus modelos son distintos, los tres coinciden en ciertos puntos clave: la regresión en las etapas tempranas, el uso de mecanismos de defensas primitivos y la pérdida o distorsión de la realidad. Sin embargo, difieren en su foco. Freud se centra en la pulsionalidad y estructural, Klein en los vínculos tempranos y el mundo interno proyectado, y Kemper en una visión más diagnóstica y estructurada, útil para la práctica clínica. Como reflexión, podemos decir que las tres perspectivas son complementarias. Kemper, de hecho, integra muchos elementos de Freud y Klein. No obstante, todos los enfoques presentan limitaciones si se toman de forma aislada. Por ejemplo, no consideran en profundidad los factores sociales, traumáticos o neurobiológicos, que también influyen en el desarrollo de la psicosis. En conclusión, el psicoanálisis ofrece una lectura compleja y profunda de la psicosis, entendida no solo como una patología, sino como una forma de sufrimiento psíquico externo, y la combinación de estas teorías puede enriquecer nuestra comprensión del fenómeno, especialmente si la integramos con aportes actuales de otras disciplinas, como la psicología del trauma y las neurociencias. Muchas gracias.